vamos a continuar precisamente con el capítulo 8 acerca de lo que el apóstol Pablo viene escribiendo. Y es que Pablo, recordemos que cuando escribe el capítulo 8 da un giro muy importante en la carta. ¿Por qué? En los primeros 7 capítulos, Pablo lo que comienza a demostrar es la necesidad que el hombre tiene de la justificación por medio de la fe en Jesucristo, y todo por gracia de Dios, a causa del pecado que mora en nosotros. Es decir, todos nacemos trastornados, completamente pecadores, todos nacemos separados de Dios, siendo enemigos de Dios, nacemos muertos espiritualmente, depravados completamente, y por lo tanto, a pesar de que buscamos practicar alguna religión, algunas personas, otros tratan de ser moralistas, humanamente hablando, y aunque otros son depravados completamente exteriormente también, pero todos los seres humanos, no importando si practican religión o no, todos estamos muertos espiritualmente, y por lo tanto, todos si morimos en esa condición de muerte espiritual, pasaríamos eternamente en el infierno, en el castigo eterno. Pero por esa razón Pablo, al establecer esa necesidad del hombre de salvación y presentando esa necesidad tan claramente en los primeros capítulos, él comienza a establecer de que Dios es el único que nos puede proveer de salvación, que el hombre no se puede salvar a sí mismo, y que precisamente el hombre está llamado a ser justo como Dios lo es, pero esta justificación de vida solo es posible por medio de la fe en Jesucristo, y esto es por gracia de Dios, no precisamente por obra de hombre. Ahora, una vez él establece esta verdad absoluta acerca de la salvación del creyente, él comienza entonces a demostrar ahora en el capítulo 8 de que una vez los que hemos creído en Cristo Jesús por gracia de Dios, pertenecemos a Él para siempre. Es decir, que nosotros no solamente no perdemos la salvación, sino que somos hijos para siempre. Y él entonces en el capítulo 8, él comienza a establecer lo que se conoce como la gran doctrina de la adopción. Y él comienza entonces a demostrar que una vez siendo libres del pecado, siendo libres de la condenación de la ley, ahora nosotros, a pesar de que pecamos diariamente por cuanto tenemos todavía cuerpo de pecado, cuerpo de muerte, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y que así como Él nos regeneró, Él nos sostiene y nos preserva, por cuanto ya somos hijos de Dios, adoptados por medio de Jesucristo. Entonces, por eso es que en el capítulo 8, si usted observa muy bien, y el pastor David tuvo que habérselos anunciado y habérselos comentado, si usted se da cuenta, en los primeros 7 capítulos casi ni se menciona el Espíritu Santo. Pero es impresionante que una vez entrando en el capítulo 8, solo en el capítulo 8 se menciona más de 20 veces el Espíritu Santo. Y es porque precisamente es el Espíritu Santo el mismo que nos regenera a nosotros. Cuando creemos en Jesús, en ese instante somos regenerados, bueno, un momento antes obviamente, pero es en el mismo instante. No solamente el Espíritu Santo nos regenera, sino que también luego de regenerarnos nos santifica, nos sustenta, nos madura, nos preserva, nos fortalece, nos capacita, nos llena profundamente de Él. Y muy pronto, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nos va a glorificar resucitándonos o transformándonos en el aire. Por eso es que en estas semanas, usted lo que ha aprendido con el pastor David ha sido de que el Espíritu Santo tiene el poder suficiente de cambiar nuestra naturaleza, y la cambió profundamente, radicalmente. Por eso nosotros en esta iglesia predicamos y enseñamos claramente de que el ser humano no es cambiado por Dios. No existe ningún ser humano que haya cambiado, sino que lo que la Biblia enseña es que somos transformados. Dios nunca ha intentado cambiar su carne. Usted sigue teniendo su carne. Lo que hizo fue darle una nueva vida, una nueva naturaleza. Y eso lo hace a través del Espíritu Santo, cuando usted cree en Jesucristo. Entonces, el mismo Espíritu Santo, usted ha aprendido en estas últimas semanas, nos ha cambiado la naturaleza a una nueva naturaleza, nos ha transformado dándonos una nueva naturaleza, y por lo tanto ahora Él mismo nos da el poder a nosotros para tener una victoria constante sobre la carne, la cual aún está activa en nuestros miembros. Pero este día nosotros vamos a ver una de las funciones más hermosas que tiene el Espíritu Santo y que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 8 precisamente de su carta a los romanos. Y es esa hermosa función del Espíritu de confirmarnos, de darnos la seguridad y la confirmación de que actualmente somos hijos de Dios y que siempre vamos a ser hijos de Dios.
a esta confirmación, o en esta confirmación, en este ímpetu de Pablo de demostrar cómo el Espíritu Santo nos confirma a nosotros que somos hijos adoptados por Dios, es que él entonces escribe Romanos capítulo 8, del versículo 14 al 16, que es lo que vamos a estudiar en esta noche, diciendo lo siguiente: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En estos 3 versículos, si leemos y lo estudiamos como lo vamos a hacer en esta noche, nos vamos a dar cuenta de que Pablo habla que hay 3 obras que hace el Espíritu Santo en nosotros con la intención de confirmarnos a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La primera obra que hace el Espíritu Santo para demostrarnos y para confirmar en nuestro corazón, nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, es darnos una guianza espiritual. Lo segundo que vemos en el versículo 15 es que nos da un espíritu de adopción. Y lo tercero que Él hace en nosotros es darnos un testimonio en nuestro espíritu, en nuestra conciencia espiritual, de que somos hijos adoptados de Dios. Por lo tanto, el estudio bíblico de esta noche se titula Confirmado por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Digan conmigo, confirmado por el Espíritu Santo. Soy un hijo de Dios. Así que estos 3 puntos o estas 3 grandes obras del Espíritu Santo es lo que vamos a estudiar en esta noche, en esta porción tan hermosa de Romanos capítulo 8. Y comenzamos con el versículo 14, dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La primera gran confirmación en el corazón de un creyente de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo hace una obra especial en nosotros, y es que nos guía todos los días de nuestra vida. Yo no sé si usted alguna vez ha dudado usted si es hijo de Dios o no. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa pregunta más de alguna vez en la vida? ¿Realmente seré un hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado eso? Levante la mano todos los que estamos locos y extrañados. Levante la mano. Ok, eso es bien normal. De alguna manera somos tentados y por lo tanto nos preguntamos en ciertas etapas de la vida. Ya cuando uno va madurando, obviamente eso se descarta completamente. Pero hay un momento por mucho tiempo en donde en ciertos momentos nosotros nos preguntamos si en verdad somos o no somos hijos. Al ver esos momentos de ira o esos momentos de enojo, esos momentos en donde la carne nos avergüenza a nosotros, hay momentos que nos preguntamos en el presente o en el pasado si en verdad somos hijos. Pues ese es un tema tan importante que el apóstol Pablo lo desarrolla en Romanos 8, porque una de las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es confirmarnos a nosotros todos los días de que sí somos hijos de Dios y que siempre seremos hijos de Dios y que nada nos puede evitar ser hijos de Dios, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, que es lo que él termina hablando en Romanos 8, porque lo que él viene hablando y desarrollando es precisamente eso. Viene desarrollando todo el tema de que somos adoptados como hijos para siempre. Entonces, cuando él menciona y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué, mi familia? Hijos de Dios. Es decir, una manera en la cual usted puede ver si usted es un hijo de Dios o no, es si usted es guiado por el Espíritu Santo. La palabra guiado aquí es bien importante porque la palabra guiado en griego significa ser llevado hacia algo real, hacia algo que ya existe, hacia algo definido. Y esto ya definido por Dios es que el Espíritu Santo nos guía hacia la obediencia al Padre, hacia la sumisión en Jesucristo, hacia una vida constante de confesión de pecado, de disfrute de su gracia, es decir, de santificación. Precisamente somos los hijos de Dios los que experimentamos el ser guiados por el Espíritu Santo hacia la obediencia de Cristo. Por eso es que el que es cristiano solo de profesión, es decir, que profesó ser cristiano, pero en verdad no lo es, ese que piensa que es cristiano, pero no es cristiano, fíjese, él puede vivir religiosamente, él puede ir a una iglesia y servir en esa iglesia,
Él puede ser servicial, puede ser activista, puede ser un asistente ávido a los cultos, pero como carece de poder para obedecer la palabra, se manifiesta en su vida diaria de que él se le conoce, como hoy en día se le llama, como una persona carnal. Y esa manifestación lo único que está demostrando es que ese es un cristiano de profesión, que profesa ser cristiano, pero no es cristiano. Porque el Espíritu Santo, una obra que hace en nosotros, es que nos guía todo el tiempo hacia la vida obediente a Cristo. Si una persona dice ser cristiano, pero no se le ve o él no percibe en sí mismo ese deseo de someterse a la voluntad de Dios de verdad, ese no es cristiano. Ese es un buen religioso, pero no es cristiano. Y es que esta guía diaria que hace el Espíritu Santo hacia esa misericordia de Dios, hacia la vida en Cristo, hacia la obediencia de la voluntad de Dios, hacia la fe en Él, hacia glorificar a Dios, a que amemos la palabra, esa guía del Espíritu Santo en nosotros nos da a nosotros mismos la seguridad de que somos hijos de Dios. Por eso es que cuando usted ha dudado, o cuando usted duda, o si usted va a dudar en el futuro, más de alguna vez, de que usted es un hijo de Dios, usted tiene que preguntarse algo. ¿Yo soy guiado por el Espíritu Santo? Pregúntese en esta noche. Haga usted una remembranza y pregúntese, ¿realmente yo soy guiado a obedecer la palabra de Dios? ¿O a mí me vale realmente la voluntad de Dios? Porque si en usted existe esa guía a hacer la voluntad de Dios, a buscar la santificación, el hecho de amar esa santificación diaria que Dios hace en nosotros, a esa obediencia genuina hacia Cristo, entonces usted es un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo solo guía a los que son hijos de Dios. A los que son hijos de Dios no son guiados por el Espíritu porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Me voy a explicar ahí, familia? ¿Me voy a explicar? Ahora, precisamente el Espíritu Santo, por lo tanto, es el que nos da la seguridad de que somos hijos. Ahora, una vez más, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Bueno, una manera en que Él lo hace, como lo estamos viendo, es haciéndonos notar su guía espiritual hacia nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, la gran pregunta es, pastor, ya siendo específico, ¿a qué cosas nos guía el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida? Con lo cual podemos comprobar si somos hijos de Dios o no. Porque una vez más, ¿qué dice el versículo 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, la palabra guiada o guiado significa ser llevado hacia algo genuino, hacia algo que existe, hacia una meta real. La pregunta es, entonces, si los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son los hijos de Dios, la gran pregunta es, ¿a dónde son guiados los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo? Por lo menos hay tres cosas que menciona la palabra que el Espíritu Santo guía al cristiano todo el tiempo. Número uno, a querer obedecer su palabra y luchar por ello todos los días, luchar por la palabra todos los días. En Ezequiel capítulo 36, el versículo 27, Dios da una promesa espectacular cuando Cristo habría de venir a la tierra y en la formación de su iglesia, Él prometió algo para los cristianos, para sus hijos. ¿Qué fue lo que Dios prometió? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué dijo Dios? Ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en todos aquellos donde es depositado? Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Una de las cosas a las cuales el Espíritu Santo guía a un cristiano verdadero es hacia la palabra. A amar la palabra, a estudiar la palabra, a querer la palabra. Y esto es algo genuino. Esto no es algo que se puede reproducir o que se puede imitar. Porque usted puede ser un buen estudiante, pero su motivación oculta es posiblemente más sabiduría. Su motivación es sapiencial, es aprender más. Pero otra cosa es por el temor a Dios, por el amor a la misma palabra. Solo los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo a andar, a buscar, a andar en los estatutos de Dios. Si usted se da cuenta, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que, ¿acaso dice? Y haré que sepáis de mis estatutos, ¿dice eso en la Escritura? ¿Qué dice? ¿Que qué? Que andéis. Por eso dice la Escritura que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Porque
el testimonio del Espíritu Santo en nosotros de que somos hijos es que nos guía ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios, a hacer la palabra de Dios. Por eso es que es interesante que Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13 lo siguiente. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, ¿Qué va a hacer entonces Él en nosotros? os guiará en toda la verdad. ¿Os qué dice? Y dice Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿a qué guía a un hijo de Dios? Una vez más, os guiará en toda ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Os guiará en toda la verdad. Ahora, ¿por qué va a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a notar nosotros? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Es decir, que todo el tiempo nos va a guiar a la palabra de Dios. Por eso es que solo un cristiano verdadero, solo un creyente verdadero puede decir como el salmista en el Salmo 119, versículo 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Hazme andar, es decir, guíame. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son, ¿qué, mi familia? ¿Qué dice Romanos 8? Estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Por eso dice el salmista, hazme andar, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Si usted, por ejemplo, comienza a entender la Escritura, cuando usted escucha la predicación o el sermón en una iglesia con muy sana doctrina como esta, o cuando usted estudia formalmente la iglesia, si usted logra entender estas profundidades de la palabra, gócese. Gócese, ¿sabe por qué? Pues solo el Espíritu Santo le puede dar esa clase de entendimiento. Solo el Espíritu Santo le puede ayudar a usted a entender las profundidades de Cristo. Por eso es que una de las verdades más importantes que menciona Pablo acá es que el Espíritu Santo, los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo les va a confirmar que son hijos porque los va a guiar. Número uno, dijimos, ¿a qué? ¿A qué? A querer hacer la palabra, a querer obedecer la palabra, a conocer la palabra, en otras palabras, a amar la Biblia. Pero no solamente a eso nos guía el Espíritu Santo, sino que dentro del tema de la guianza del Espíritu Santo, como testimonio que somos hijos, a una segunda cosa que nos guía el Espíritu Santo es a desear no pecar, a confesarle a Jesús cuando pecamos. Es decir, una cosa es desear no pecar, pero también dice la Biblia que pecamos y por lo tanto cuando lo hacemos, confesamos inmediatamente el pecado. Es decir, algo que hace el Espíritu Santo en nosotros es lo que se conoce como la santificación. El Espíritu Santo nos guía ¿a qué? A la santificación. Miren, nosotros sabemos por experiencia diaria que es imposible dejar de pecar, pero el verdadero cristiano busca no hacerlo. ¿Amén, familia? Fíjese bien, él desea no pecar. Él anhela no pecar y por ello huye del pecado cuando puede, rechaza el pecado, hace morir sus deseos pecaminosos. Pero cuando peca, inmediatamente ¿qué hace el Hijo de Dios? Verdadero. Busca confesar su pecado a Dios en arrepentimiento. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo nos guía a eso. Una de las muestras de que somos hijos es que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Nos guía precisamente a no desear pecar, no pecar. Como dice el salmista en el 119, versículo 133, dice: afirma mis pasos en tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esta frase, ninguna iniquidad, Dios, que se enseñoree de mí, solo puede surgir del corazón de un cristiano. Somos nosotros los que le rogamos a Dios: Señor, ayúdame a no pecar. Es como aquel hombre que le dijo a Jesús, le dice al Señor: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y es que precisamente nosotros los cristianos somos impulsados a querer hacer la voluntad de Dios y a no querer pecar. Por eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 y del 24 al 25 lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, pues los que son del Mesías crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Por lo tanto, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu.
Y es que este deseo y esta capacidad y esta posibilidad que tenemos los cristianos de poder andar en el Espíritu, que es una experiencia diaria real, es lo que nos confirma de que somos hijos. Porque el Hijo de Dios busca andar en el Espíritu, es decir, poner la mente en las cosas de Dios. Es andar en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que nos guía a la santificación diaria. Es decir, a la confesión constante diaria de nuestros pecados que cometemos en el día a día, intentando no pecar. Como dice también 1 Pedro 4, versículo 6, lo siguiente. Porque para esto fue proclamado el Evangelio también a los muertos. ¿Para qué? A fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Pero que vivan según Dios en cuanto al ¿qué? Y es que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos, porque todo el tiempo nos lleva a vivir según Él, según Dios, según su palabra. Es precisamente ese deseo por querer hacer la voluntad de Dios y por no pecar, aunque pecamos, comprueba y confirma nuestro espíritu de que sí somos hijos de Dios. También como lo dice en el libro en la carta a Judas, de Judas 1, 19-20 dice: Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Qué interesante, los sensuales, es decir, los que no tienen el Espíritu Santo, ellos causan ¿qué, mi familia? Divisiones, es decir, ellos aman el pecado, aman satisfacer sus propios deseos. ¿Pero por qué? Porque no tienen el Espíritu. Pero ¿qué pasa con los que sí tienen el Espíritu? Versículo 20. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, nosotros buscamos edificarnos y parte de esta edificación es orar en el Espíritu Santo. Es decir, es importante entender, hermanos, de que el Espíritu Santo todo el tiempo nos guía no solamente a amar la palabra, sino a aborrecer el pecado. Es decir, amar esa santificación que Dios hace en nuestra vida. Por eso es que el cristiano verdadero, guiado por el Espíritu Santo, precisamente, cuando viene una disciplina de Dios, aún en el medio del dolor, se goza en Dios, se goza con el Señor. Aún se goza en la disciplina. ¿Por qué? Porque amamos la santificación. Sabemos que es para algo bueno en nuestra vida. ¿Me voy a explicar, mi familia? Entonces, pero también hay una tercera cosa que nos guía el Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo lo voy a mencionar. Y es hacia el conocimiento de Cristo. Si algo hace el Espíritu Santo es guiarnos hacia el conocimiento de Cristo. Por eso dice la Biblia que somos llenados con sus riquezas, nos lleva al conocimiento de las profundidades de su amor, como lo vamos a aprender en Romanos 8. Vamos a aprender cuán profundo es el amor de Dios, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo, cuán hermoso es el amor de Dios, cuán hermosa es la gloria de Dios, porque ese conocimiento de las profundidades de Cristo es precisamente una guía que el Espíritu Santo hace en nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, como hijos de Dios, como adoptados por medio de la regeneración del Espíritu Santo, porque yo no sé si usted hace tiempo, yo recuerdo que ese miércoles yo no pude venir y platicamos con el pastor David y él les enseñó acerca de la doctrina de la adopción. Pues yo no sé si usted sabe cuándo es que usted fue adoptado por Dios. A nosotros, como estamos en tiempos de estudio bíblico, usted tiene que entender de que la regeneración se da. Si se pudiera poner tiempo, pero para Dios no hay un tiempo, pero si lo quisieran poner cronológicamente, en el momento que usted creyó en Jesucristo, un instante antes Dios lo tuvo que haber regenerado a usted, por gracia. Lo regenera y por eso usted tiene la capacidad de creer. Nadie puede tener la capacidad de creer por él mismo, sino que somos regenerados y en el mismo instante creemos en Jesús. No es que usted es regenerado esta noche y dentro de un mes usted se va a convertir. No, en el momento que Dios lo regenera, en ese momento usted cree en Jesús. Amén, familia. ¿Entendemos ese punto? Amén. Entonces, la adopción, que es un término legal en la Biblia, es decir, el hecho que usted ahora es considerado y declarado legalmente hijo de Dios, se da en la regeneración. En el momento que es regenerado, Dios lo adopta como hijo. Por eso le perdona los pecados, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que entendamos algo. Como hijos de Dios, como adoptados por medio de la regeneración del Espíritu Santo, ahora nosotros estamos llamados, pero también capacitados para someternos a nuestro Padre Celestial. Pues precisamente es el Espíritu Santo mismo que nos regenera
el que nos da el poder de Dios en nosotros para hacerlo. Entonces, una de las cosas que establece Romanos 8, el apóstol Pablo, es que ante la pregunta que muchas veces los cristianos tienen, ¿de verdad soy hijo de Dios? Él responde, tú lo puedes saber con una pregunta. Y como que Pablo les preguntara, ¿tú eres guiado por el Espíritu Santo? Analiza tu vida. ¿Tú eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Tú en tu vida tú ves ese aborrecimiento al pecado y esa guía a amar la palabra y esa guía hacia conocer las profundidades de Cristo? Sí, entonces eres hijo, no dudes más. Y es que tiene lógica, porque recuerde que en el capítulo 7 y 6, él comienza a desarrollar la doctrina, desde el 5, la doctrina del pecado, y cómo nosotros, a pesar de que somos creyentes, continuamos pecando. Ya no practicamos el pecado, pero pecamos. Y entonces, por eso que en Romanos 7, si usted recordará, miércoles hace 4 meses atrás, 3 meses atrás, en Romanos 7 aprendimos de que somos libres del pecado, pero por eso Pablo decía, con la mente sirvo a Cristo, pero con mi carne al pecado, porque todavía estamos en un cuerpo de muerte y el pecado mora en nosotros. Amén. Entonces, con ese cuestionamiento, es decir, con esa verdad, es que cualquiera puede haber dicho, pero Pablo, ¿cómo tú puedes decir que yo soy salvado por Dios, que soy hijo, si yo sigo pecando? Pablo, si a mí me cuesta. Entonces Pablo, por eso explica esto, porque es muy normal, en una etapa muy importante en la vida de los cristianos, es muy normal que los mismos cristianos se pregunten al ver su pecado, bueno, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Pues, entonces por eso Pablo lo establece en Romanos 8, a través del Espíritu Santo. Así que la primera obra del Espíritu Santo en usted, que le confirma que usted es hijo de Dios, es que Él lo guía. ¿Es que Él qué hay, familia? Lo guía. Y por eso usted es llamado hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda obra que hace el Espíritu Santo que Pablo establece en Romanos 8? Que nos confirma en nuestro espíritu, en su corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, de que sí somos hijos de Dios. Es la experiencia que tenemos día a día del espíritu de adopción que Él mismo nos dio. Dice Romanos 8:15 lo siguiente: porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque no recibisteis espíritu de ¿qué, mi familia? De esclavitud. No recibiste espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en dónde, mi familia? En temor. Mire, la segunda manera en que el Espíritu Santo le confirma a usted y a mí de que en verdad somos hijos de Dios, es decir, que de verdad hemos creído en Jesucristo y que Él es nuestro Dios Salvador, es que el mismo Espíritu Santo nos ha libertado de aquel espíritu de esclavitud que nos hacía temer. ¿A qué, pastor? A la muerte. Dándonos ahora la seguridad mediante el espíritu de adopción de que el día que muramos iremos ¿a dónde? Al cielo. ¿Cuántos vinieron al culto de las 7 de la noche del día de acción de gracias? Culto de acción de gracias. ¿Se acuerdan el hermano que sufrió 5 paros cardíacos? El hermano que pasó, a él lo amamos mucho en esta iglesia. Y precisamente él dijo algo. No sé qué edad tiene el hermano Fito. 70 años dijo, ¿verdad? ¿Cuánto? Es tu papá, claro. 76 años tiene tu papá. Ok. A mí me encantó lo que él dijo. Yo no tengo miedo a la muerte, dice. Porque yo sé que el día que me muera, me voy con mi Rey Jesús. Ok, hagamos un alto. Eso que dijo él, es eso que usted está leyendo ahí. ¿Qué es lo que muestra? ¿Cuál es un testimonio importante de que usted es un hijo de Dios? Si usted le teme a la muerte o no. Porque el que le quita a usted la esclavitud, y ese temor a morir, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo se lo quita? Dándole un espíritu de adopción y quitándole un espíritu de esclavitud. El espíritu de adopción, ¿qué es? La seguridad de que usted es un hijo y por lo tanto usted dice, no importa si me muero, yo me voy al cielo. Mire, hermanos,
La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 2, versículo 4 al 15 esto, y dice así: Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de estas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruirlo. Y una vez destruyendo este imperio, que hace Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y librar a todos aquellos que, por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud. Quiero que entendamos algo. Es importante que usted comprenda que todos los seres humanos, aunque yo lo pregunte y usted no levante la mano, todos los seres humanos en el mundo, todos tienen temor a la muerte. Todos. Por eso es que usted ve que todo el tiempo la gente anda viendo cómo vivir más tiempo. El elixir de la juventud. Se andan comprando uña de gato, pescuezo de chumpe, lo que sea. O sea, andan viendo cómo hacen para vivir un año más. No quieren morir. ¿Quién quiere morir? Los cristianos. Como Pablo lo decía. Yo quisiera irme ya con mi rey, decía. Pero por causa de usted, ya lo vamos a leer, pero por causa de ustedes, no sé qué desear más, dice. No es que uno sea ni masoquista ni suicida. No se trata de eso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es tan poderoso en los cristianos que nos quita el temor, porque nos ha quitado el espíritu de esclavitud, porque es a través del temor que Satanás logra controlar precisamente al ser humano sin Cristo. Haciendo la voluntad de Satanás lo hacen los seres humanos a través del temor. Por temor a la muerte quieren vivir un día más y por lo tanto dice, bueno, comamos y ¿qué más dice? Y bebamos y chupemos y tengamos sexo y hagamos cualquier cosa que mañana moriremos. Pues existencialismo, desaparecemos y que aprovechemos este día. Por ese temor a la muerte es que muchos viven esclavizados al pecado y tratan de disfrutar al máximo su vida sin temor a Dios porque saben que mañana pueden morir. Entonces, es importante entender que todos los que están sin Cristo, todos los seres humanos sin Cristo, todos están sujetos al temor a morir. Ahora, por eso es que todos ellos practican gustosamente el pecado, porque saben que tienen un corto tiempo de vida. Pero también internamente, dice la Biblia, ellos tienen el temor a algo. Algunos puedan pensar en el existencialismo que van a desaparecer y van a dejar de existir. Pero la gran mayoría, lo que enseña la Biblia, es que tienen temor al juicio. Por eso, mire, por eso es que el Espíritu Santo es tan poderoso y tan hermoso en nosotros, que es lo que Pablo está escribiendo, de que el Espíritu Santo nos libra a usted y a mí, a los cristianos verdaderos, precisamente ese temor a acercarnos a Dios, que lo vemos separado, que lo vemos como que no fuera Padre, y por eso le tenemos un miedo, no temor, sino que miedo. Quita ese temor en nosotros y establece un espíritu de adopción por el cual clamamos a Dios como Padre, le decimos papito. Antes le decíamos Señor, hoy le decimos como papito. Y sabemos entonces con confianza que el día que muramos, Él nos levanta y nos lleva a su presencia como Padre. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Mire, solo los que son cristianos verdaderos pueden clamar en esta vida Abba Padre a Dios. Solo los que son cristianos. Porque ahora somos adoptados. Solo los adoptados somos los que gozamos de los mismos derechos del Hijo natural. Por tanto, el Espíritu Santo dándonos este espíritu de adopción nos confirma de que somos hijos. Porque por eso ahora usted siente la confianza de acercarse a Dios como Padre y pedirle perdón por pecados y continuar mañana su vida con gozo, esperando en la gracia futura de Dios. Esa convicción de gozo, de alegría de ser cristiano es porque usted es un hijo de verdad. Amén, mi familia. Fíjate, le voy a contar el testimonio de un hermano. ¿Te acuerdas, Pastor Héctor Rico, que tú estabas ahí cuando nos comentaron? Yo creo que tú lo conociste a ese señor del Ministerio de Apóstoles y Profetas.
que dice que él estaba en oración y es un ministerio, ese ministerio es bien conocido en El Salvador porque oran muchísimo. Hay una gran cantidad también de cosas que suceden, pero ellos oran bastante, muchísimo, muchísimo. Y entonces este pastor, un pastor ya mayor, él era pastor de muchos ministerios, muchas iglesias que habían surgido de su iglesia en La Libertad. Y entonces una vez orando, Dios le dijo, mira, le dijo, el próximo lunes yo te traigo a mi presencia. Ve y despídete de tus seres amados. Y él no estaba enfermo. Entonces viene él y se va, ¿te acordás? Se va a diferentes iglesias. Y comenzó a decirle a esta persona con la que estamos hablando, le llegó a decir, miren hijos, quiero decirles, no eran sus hijos, pero por amor les decía, hijos, quiero decirles que yo voy a partir con mi rey. Ya el Señor me avisó. Y yo así como, pero mira, si tú estás bien, o sea, estás fuerte. No, es que no me voy a morir por alguna enfermedad, Dios me dijo que me va a llevar. Entonces yo me vengo a despedir, a decirles que los amo y que los espero en el cielo a ustedes, les digo. Perdón, se me olvidaba, y les dijo lo siguiente, el Señor me dijo que va a ser al mediodía, el día lunes. Entonces ellos, está bien. Se despidieron, lloraron, verá como Pablo cuando se despidió y lloraron y todo. No lloren por mí, no, para nada. Y entonces viene y luego va donde la esposa, es lo más duro. Y le dice, amor, Dios me ha dicho esto y lo mismo. Pues nos cuentan ellos que él el día lunes, la esposa le dijo, quiero estar contigo. No, le dijo. Que yo quiero estar con mi Dios, le dijo. Yo te pido que te lleves a los niños, vete tranquilamente, ahí a un lado de la casa y todo, yo voy a estar orando. Entonces dice la esposa que ella estaba escuchando cómo su esposo iba caminando el día lunes, orando, un pedacito orando, caminando. 12:30 del mediodía, ¡pum!, cae muerto. Y el lunes. No murió de nada, no se sabe, ni paro cardíaco, simplemente ¡pum!, cayó dormidito. Y él tenía gran gozo, dice, con su Señor. Ese es un hijo de Dios. Me voy a explicar de familia. Porque una confirmación de que somos hijos, que hace el Espíritu Santo en nosotros, es a llevarnos a la confianza que el día que muramos, Dios, como nuestro Padre, nos llevará con Él. Por eso ya no tenemos miedo a la muerte, ni tenemos miedo a acercarnos a Dios, porque es nuestro Padre, nuestro papito. Por eso dice Filipenses 1, del 20 al 24. El apóstol Pablo dice, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado. Oiga, dice, conforme a mi, ¿qué dice? No, ¿a mi qué? Profunda, ¿qué? Expectación y esperanza. ¿Cuál es la profunda convicción y la profunda esperanza que tienen los hijos de Dios verdaderos? De que en nada seré, ¿qué? Avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora el Mesías será engrandecido. ¿En dónde? En mi cuerpo, ya sea por medio de la vida y sea por medio de la muerte. Y entonces viene y establece la verdad y dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. ¿Y el morir es qué? Claro, sigue. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escogeré. Pues de ambos lados estoy constreñido. ¿Cuáles lados? Teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías. Eso solo los hijos de Dios tienen ese deseo. Nadie en el mundo quiere morir, porque no saben lo que viene después. Pero nosotros, que tenemos la verdad, lo que va a suceder después de la muerte, ¿cómo no vamos a anhelar el cielo? Amén. Bueno, y no tanto el cielo, a Cristo. No es el cielo lo que deseamos, sino deseamos a Cristo. Una vez más, versículo 23 dice, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Qué hermoso pensamiento el de Pablo. Yo me quiero ir con mi Cristo. Claro, si lo había visto, si había ido al tercer cielo, él sabe lo que le esperaba y lo que nos espera a nosotros. Yo me quiero ir ya, yo quiero disfrutar todo eso.
Pero también me constriñe el hecho de que mi labor les es beneficiosa a ustedes, así que no sé qué hacer. Qué hermoso. Esta seguridad que muestra aquí Pablo, solo el Espíritu Santo se lo da a los verdaderos creyentes. Por eso esta seguridad, este espíritu de adopción que nos hace entender confiadamente de que Dios es nuestro Padre, eso es la confirmación segunda que establece Pablo de que somos hijos de Dios. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén, familia. Ahora, ¿cuál es entonces ahora la tercera obra que hace el Espíritu Santo en un creyente para confirmarle en su corazón que él es verdaderamente un hijo de Dios? Pues dice Romanos 8:16, el último versículo que vamos a estudiar en esta noche dice: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La tercera confirmación que nos da el Espíritu Santo de que somos hijos es su propio testimonio en nuestra vida, en nuestra propia conciencia espiritual, en nuestro propio espíritu humano de que somos hijos de Dios. Este testimonio es espectacular. ¿Por qué? Porque lo vemos como, pastor, cómo nosotros percibimos este testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu de que somos hijos. A través del rechazo al pecado, del aborrecimiento a la injusticia, del anhelo profundo por la santidad, cuando anhelamos la oración, la vida justa, la presencia de Dios, así como también a través de nuestro amor genuino por los demás hermanos, nuestro servicio hacia ellos, un deseo profundo por la gloria de Dios en ellos, por la gloria de Dios en nuestra vida. Todo esto que le estoy mencionando es un testimonio que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu todos los días de que somos hijos de Dios. Por eso dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. En esto sabremos que somos de la verdad y persuadiremos nuestro corazón delante de Él. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Pues si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Amados, si el corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios. ¿Su corazón lo condena a usted? ¿Acaso el Espíritu Santo o hay algo en usted que le diga, tú no eres un hijo de Dios? El Espíritu Santo sabe lo que hace todos los días, es confirmarle a usted que es hijo. Por eso es que usted y yo todos los días podemos ir delante de Dios a orar. ¿Usted nunca se ha preguntado qué es lo que a usted le da la confianza de que su oración va a ser escuchada? La confirmación es espíritu de que usted es hijo de Dios. Dios escucha la oración de aquellos que no son hijos. Hermanos, ¿Dios escucha la oración de aquellos que no son hijos? No. Entonces, ¿por qué usted ora? ¿Con qué confianza usted ora? Claro de que Dios es su Padre. Por ejemplo, ahora que el pastor David estaba orando, yo estaba ahí, Señor, te doy gracias por esto, yo también te pido esto. Me uní a la oración de él y empecé a orar. Esa confianza de que Dios, fíjese bien, esa confianza en mi espíritu, algo que usted no puede ver, ni yo puedo ver, solo puedo percibirlo yo. Esa confianza en mi espíritu de que Dios me estaba escuchando en ese momento, ¿de dónde surge? ¿De una lavada de cerebro que nos han pegado de chiquito a la religión? No. Es el Espíritu Santo que te da el testimonio Él a tu propio espíritu de que tú eres hijo y que por tanto Dios el Padre te escucha. Amén, mi familia. Y eso nadie se lo puede quitar a usted. Por eso venimos a la iglesia, por eso oramos, por eso alabamos al Señor, porque tenemos esa confianza, esa convicción espiritual tan profunda de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, ¿cuántos de verdad se han preguntado si han sido adoptados o no por Dios como hijos? ¿Cuántos han dudado más de alguna vez de haber sido salvados por Jesucristo y ser declarados hijos de Dios? Pues esta noche hemos visto que el Espíritu Santo hace una triple confirmación en nosotros de que usted y yo somos hijos de Dios verdaderamente. ¿Cuál es esa triple confirmación que Él hace? Número uno, su guianza hacia la verdad, hacia la palabra. Son tres cosas. Él nos guía hacia la verdad de la palabra, a la santidad y al conocimiento profundo de su gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo a usted lo guía todos los días a esto, entonces usted es un hijo de Dios. También el Espíritu Santo, la segunda confirmación vimos, es que nos da un espíritu de adopción, por medio del cual podemos experimentar aquella confianza de acercarnos a Dios como Padre, buscarlo como nuestro Padre y asimismo temerle a Él como Padre, pero a la vez confiando de que el día que muramos,
directamente nos iremos a la presencia de Él. Y por lo tanto no tenemos miedo a la muerte. Y número 3, hemos aprendido que el tercer testimonio que el Espíritu Santo nos da a nosotros es el mismo testimonio que Él nos da directamente a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, a nuestra conciencia espiritual de que ya no somos condenados de pecado, ya no somos condenados a la muerte eterna, si hemos sido liberados del pecado y ahora estamos simplemente con la promesa de la vida eterna en nosotros. Si usted, amigo y amiga, en esta noche, si usted no tiene esta triple confirmación del Espíritu Santo de que usted es un hijo de Dios, entonces es urgente que usted obedezca el mandamiento de Dios, el único mandamiento que usted debe de cumplir para que Él le perdone sus pecados y no lo condene a la muerte eterna. Este mandamiento, ¿cuál es? Creer que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y el Cristo, el Dios Salvador. Él es el Hijo de Dios no creado, sino que Dios mismo lo hizo encarnar precisamente en el mundo para salvación de nosotros. Y es que esto lo dice también en la primera carta de Juan. Leímos en la primera carta de Juan 3 del 19 al 21. Pero ¿qué dice del 23 al 24? Sigue diciendo después de esto, oiga bien. Y este es su mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús el Mesías y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús el Mesías. Digan conmigo, creer en el nombre de Jesús. ¿Por qué dice creer en el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús, ¿qué significa? No puedo creer, hermanos. Dios salva. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Dios, bueno, si somos más específicos, Dios salva al pueblo de sus pecados. Todo eso significa el nombre de Jesús. Cuando usted cree que Él es el Dios Salvador, entonces usted está obedeciendo tanto a este mandamiento santo que usted es declarado hijo. Por eso sigue diciendo el versículo 24. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Él es decir, en aquel. Y aquel que guarda sus mandamientos, aquel que cree en el nombre de Jesús, que Él es Dios Salvador, permanece en Él y Él en aquel. Y dice luego. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que somos hijos? Por el Espíritu que nos dio. Lo que enseña Pablo en Romanos 8. Amén, familia. El Espíritu Santo también Dios nos lo ha dado para confirmarnos de que somos hijos de Dios. Por eso es que cada día, si usted no percibe este triple testimonio del Espíritu Santo, crea en Jesucristo y será salvo. Crea en Jesús esta noche. Pídele perdón a Jesús por sus pecados. Y dígale al Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname mis pecados, Señor. Yo he pecado contra ti, yo merezco la muerte eterna y por eso tengo miedo a morir, pero perdóname, Padre. Perdóname. Yo creo, Jesús, que tú eres el Cristo, tú eres el verdadero Hijo de Dios, tú eres Dios Salvador. No hay salvación fuera de ti. Si usted hace eso esta noche, bienvenido a la gran familia de Dios. ¿Y qué a usted le va a dar la seguridad que usted es hijo de Dios y que ha sido salvado por Él? El Espíritu Santo. Y va a empezar a gozar este triple testimonio que hemos leído en Romanos 8 esta noche. Amén, familia. Vamos a orar.